Shalom, que el Eterno nos bendiga. Vamos a compartir palabras de Torah que encontramos en la porción de la escritura que lleva por nombre Aharei, que significa después. Vamos a leer del del capítulo 16, verso 1 al verso 3, y después de eso me voy a saltar al verso 14 para entrar un poquito en contexto. Dice la escritura en el verso 1, de nuevo, del libro de Levítico, que es Vaikra, en el capítulo 16. Dice, habló Hashem a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, al acercarse ante Hashem, cuando murieron. Dijo Hashem a Moshe, habla Aarón, tu hermano, dice, no ha de ingresar en todo momento al santuario hacia adentro del velo, frente a la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque en una nube apareceré sobre la cubierta del arca. Verso 3. Con esto vendrá Aarón al santuario. Y la Torah comienza a describir con qué cosas Aarón cada año va a entrar delante del lugar santísimo para hacer servicio delante del Eterno. Ahora, el verso 14, en el cual me quiero enfocar un poquito, dice la escritura, y tomará de la sangre del toro y salpicará con su dedo índice sobre el frente oriental de la cubierta del arca, y frente a la cubierta del arca salpicará 7 veces de la sangre con su dedo índice. Él haría un movimiento así como de resorteo del dedo para salpicar la sangre en la cubierta del arca. Ahora, me llama la atención que la escritura mencione el punto cardinal sobre el cual el sumo sacerdote tiene que salpicar la sangre. Y aquí dice que es hacia el oriente de la cubierta del arca. ¿Por qué hacia el oriente de la cubierta del arca? Cuando el pueblo cooperó para que se pudiera fabricar todos los elementos que componen el tabernáculo de reunión, una vez completado todo, el Eterno le dice a Moisés cómo lo tiene que formar. Incluso le dice los puntos cardinales sobre los cuales él tiene que respetar la configuración del tabernáculo de reunión. Entonces, a donde quiera que el pueblo de Israel se movía, estamos hablando que son 12 jornadas los que el pueblo de Israel tuvo antes de llegar al monte Sinaí para recibir los mandamientos. Entonces, bueno, el monte Sinaí es la 12ª jornada o la 12ª jornada o travesía que el pueblo hacía desde que salió de la tierra de Egipto. No en todas las jornadas que se describen en la escritura, si no me equivoco, la parashat que trae esas jornadas se llama Masei, o estaciones, si no me equivoco. No en todas iba el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión está en la 12ª y después el Eterno los acompaña por 30 travesías más. Un número muy interesante, que es, si no me equivoco, a la edad en la cual todos los que trabajan en el tabernáculo de reunión comienzan su labor como sacerdotes. Si no me equivoco, creo que me puedo equivocar ahí en la edad. Entonces, tenía que estar el tabernáculo de reunión alineado norte, sur, este, oeste. Y entonces cuando en cada una de las estaciones tenían que respetar los puntos cardinales. Porque Yom Kippur se puede celebrar en diferentes etapas o en diferentes ciudades donde la nube se baja, y entonces ahí donde la nube, que era la señal que el Eterno daba, ahí entonces se tendría que armar el tabernáculo de reunión, respetando esas direcciones. Es muy interesante que independientemente del número de las estaciones o de las jornadas, había ocasiones en que el tabernáculo no duraba un ciclo de fiestas, no duraba ni siquiera un año. Y entonces
todo esto nos puede llevar a sinfín de preguntas. ¿Por qué? Porque yo esto me estuve preguntando antes de concluir el día de reposo, el Shabbat. ¿Por qué el Eterno no espera a que se concluya un ciclo festivo en cada una de las estaciones? Y es que en el transcurrir de nuestra vida nosotros no necesitamos de todo, digamos, la administración de todo lo que encontramos en la Torá. Hay personas que no están pasando las mismas situaciones que otros. Además, eso nos dice que nosotros tenemos que continuar moviéndonos independientemente de las circunstancias. Entonces, si yo me quedo en algún punto, en alguna ciudad, en algún trabajo, entonces, ¿por qué me tengo que quedar allí un año completo? ¿Por qué me voy a quedar 2? ¿Por qué mejor no me quedo 2 meses y después levanto mis tiliches o levanto mis cosas y le sigo caminando? Entonces, a la hora que el Eterno decía se levantaba la nube, tenían que desarmar todo y a caminar, a cargar todo en las mulas, y los que tenían que cargar cosas en los hombros. Y a caminar, mujeres, niños, ancianos y todo. Todas las pertenencias. Y es verdad que pudo haber existido la posibilidad de que muchas personas se quejaran de que apenas venimos de 2 semanas de camino, apenas tenemos 2 meses aquí acampados o 3 meses y ya nos tenemos que levantar e irnos. Si alguno de ustedes se ha mudado de casa, usted va a saber el arduo trabajo que es juntar todo lo que tienes y a caminarle, mi amigo. Yo sé que en el desierto no tenían tantas cosas, pero igual es cansado. Entonces, podemos entender un poquito todo lo que fue el proceso de ir del monte Sinaí una vez dada la Torá y pasar por estas 30 jornadas hasta llegar al río Jordán para después conquistar la tierra. Es muy interesante. Bueno, el Eterno quiere que se mantenga la dirección cardinal del tabernáculo de reunión. Una vez que es construido el templo, se sigue respetando el mismo orden. Si usted mira el mapa de Jerusalén, usted va a encontrar, y el Eterno me permita acordarme de algo muy interesante respecto al pueblo de Israel con el templo y su ubicación. Y es que cuando el templo está construido, la entrada del templo está hacia donde nace el sol. Y el sol se pone, digamos, se puede decir, en la parte trasera del tabernáculo de reunión. Bueno, en este caso ya fue el templo que construyó Salomón. Entonces, si nosotros queremos imaginarnos a la presencia del Eterno dentro del tabernáculo de reunión, el sol se levantaba enfrente de él. Las personas que entraban enfrente de él. Esa era la ubicación. Cuando nosotros leemos las porciones de la Escritura que describen todas las cosas y cómo se deben de acomodar todas ellas, como la mesa de los panes, como la menorá, como la mesa del incienso, como el arca del pacto, el Eterno usa los puntos cardinales. Vas a colocar esto al norte, vas a colocar esto al sur, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver bastante. Si ustedes se van a acordar de la Escritura, que aquel grande querubín dijo que quería subir a los lados del norte, hacia las estrellas, para tratar de ser igual que Adonai. Otra cosa muy interesante, digamos, abriendo un paréntesis corto, es que los países más poderosos del mundo están al norte de todo el globo terráqueo. Los países más pobres están al sur. Casi siempre la búsqueda del poder siempre irá hacia el norte. Hay algo muy interesante, es que nosotros sabemos que es arriba y hacia abajo solamente por la ley de gravedad.
De otra manera, no tenemos cómo apuntar hacia arriba o cómo apuntar hacia abajo. Si yo quiero decir, bueno, para abajo es para donde caiga este rollo de tape y ahí bajó. Para allá es para abajo. Sin embargo, si yo quiero, si escrituralmente nosotros entendemos que el trono del Eterno está hacia el norte, entonces mis manos hacia dónde las tengo que levantar. Yo voltearía en este caso hacia allá y digamos, levanto mis manos hacia los cielos, pero los cielos están en el lado norte, por lo tanto yo levanto las manos así porque para allá es el norte. Aunque nosotros acá, como Dios es omnipresente, Él está en todos lados, nosotros cuando levantamos manos para agradecer, para bendecir, para adorar, para exaltar, levantamos las manos hacia arriba de acuerdo a la ley de gravedad. Y las personas que están en el sur del planeta, digamos en Chile, levantan las manos hacia lo que para nosotros es para abajo. Pero ellos están levantando las manos a Dios. Bueno, es muy interesante ver estos términos que nos indican lo que es importante para el Eterno. Bueno, hay algo que nosotros podemos conectar y es que cuando el hombre se desconecta del Eterno, es echado del jardín del Edén y dice la Escritura que fueron echados hacia el oriente. Así como Aarón salpica la sangre hacia el oriente, en el lado oriente del arca, Adán y Eva son echados hacia el oriente. Y dice la Escritura que se puso un querubín que revolvía una espada para impedir que el hombre tuviera acceso al árbol de la vida. Porque existía el riesgo de que el hombre entonces comiera y fuera un pecador eterno, sin que tuviera objeción alguna por parte de la presencia divina, lo cual, si el Eterno evitó que el hombre, una vez habiendo caído en desobediencia, era porque podía comer del árbol de la vida y vivir para siempre, era algo muy riesgoso porque sería un pecador eterno, una persona que no tendría ningún límite de tiempo y pudiera hacer lo que le viniera en gana. Y por eso dijo, no, vamos a taparle el camino. Y esto va a ser, si el hombre ha de regresar al jardín del Edén, va a ser condicional. Tiene que haber ciertas medidas, ciertas cosas con las cuales tienes que cumplir, requisitos, para que entonces puedas regresar al jardín del Edén. Entonces, es muy interesante porque la sangre que el sumo sacerdote salpicaba era hacia el lado oriente del arca, y sabemos nosotros que en la cubierta del arca había 2 querubines. Y los querubines tienen la figura de 2 bebés. ¿Por qué tiene la figura de 2 bebés? Según lo relatan nos relatan todos los escritos históricos. Y es que estar cerca de la presencia del Eterno nos genera a nosotros el rejuvenecer, el que nosotros estemos renovando nuestras vidas espirituales todo el tiempo. Eso es lo que indica. Pero cuando los querubines se ponían a la entrada del jardín del Edén para revolver la espada, es porque ellos también tienen se podría decir, el poder de destruir a las personas que no están alineadas con la voluntad del Eterno. Una, pueden ser monstruos destructores con la espada, y la otra, en el arca del pacto, te muestran que hay maneras de renovar nuestra vida espiritual. Inclusive, esto es algo que yo no he corroborado, se dice que los querubines estaban abrazados, depende de cómo el pueblo se comportaba. Si estaban separados, si se tapaban sus ojos, si estaban abrazados, etcétera, etcétera. Que había un movimiento ahí, digamos, se puede decir, un milagro que generaba que estos se movieran, indicando
el estado espiritual del pueblo. Bueno, sufrimos una separación porque el Eterno le dio al hombre tener la capacidad que es abrumadora de perderse en el pecado y en la desobediencia. Tenemos una capacidad enorme de no hacer la voluntad del Eterno, de convertirnos en pecadores completos en espíritu, alma y cuerpo. Así el Eterno nos quiso crear, de que el espíritu es aquella fortaleza venida del Eterno que le da alimento al alma, que es la base de los sentimientos, y entre el espíritu y el alma están tratando de manejar el cuerpo que quiere hacer lo suyo. Entonces, cuando el cuerpo quiere hacer lo suyo y el alma está sufriendo porque el alma quiere estar conectada con el Eterno, se dice que cuando nosotros morimos en la carne, el alma es libre. Dice, vaya, hasta que ya me deshice de este fulano que no para de pecar. Que lo que quiere es puro reventón. ¿Y yo cómo le hago con alguien que quiere puro reventón? Entonces cuando la persona muere, el alma dice, vaya, hasta que, porque yo quería siempre estar conectado con el Eterno. Hay personas que siempre les va a estar ganando la debilidad, pero muy dentro de ellos saben que lo que están haciendo no es agradable delante de Dios. Entonces, y cuando el cuerpo trabaja en sintonía con el alma para agradar al Eterno, pues entonces el espíritu está muy fuerte. Bueno, el Eterno nos hizo con una capacidad de elevarnos también que es descomunal, una capacidad descomunal de elevarnos. Estuvimos desconectados desde el jardín del Edén, y cuando el Eterno manda a construir el tabernáculo de reunión, hay unos mensajes que son muy importantes, y es que esta porción de la escritura habla después, se llama Aharei, que significa después, de la muerte de los dos hijos de Aarón. ¿Y por qué murieron? Una manera sencilla de explicar por qué murieron es que una persona que tiene la capacidad de conectarse y elevarse con el Eterno puede caer en lo casual, que diga Dios es mi cuate, Dios es mi amigo, y entonces nos estamos igualando. Y pensamos de repente que con el amigo podemos bromear. Nos la podemos llevar suave y chévere. Y podemos faltarle al respeto a la divinidad porque Él no se la quiere pasar ni suave ni chévere. Dios no tiene tiempo para vanidades. No tiene tiempo para hacer cosas que no son productivas. Y entonces alguien puede decir, Jesús es mi amigo. Y Jesús no es su amigo. Y puede la persona sentirse digna de acercarse delante de Él, y se nos olvida la escritura que el jefe de los apóstoles, de los enviados, que es Pedro, una vez que vio al Mesías en el libro de Apocalipsis, dice que sus ojos eran como llama de fuego, su rostro era como el sol, sus pies eran de bronce bruñido. Y cuando le vio, dice, cayó como muerto. Ahí está tu amigo Jesús. Ahí está tu amigo el Mesías. Entonces, uno es el Mesías aquí abajo en la tierra, y otro es el Mesías que todavía no conocemos y que ha de venir. Y entonces, dice la escritura que Él va a venir con espada y va a buscar restos de fe de nosotros en la tierra. Y el que no tenga fe no va a agradar a Dios. Entonces es muy difícil, ¿no? No podemos acomodarnos y decir que Jesús es mi amigo. Cuando leemos la escritura y vemos que es un ser que puede ser exigente. Puede ser exigente. Los discípulos se quejaban de Él diciendo, Maestro, dura es tu palabra, ¿quién la puede soportar?
Y de la misma manera no podemos acomodarnos como lo hicieron los hijos de Aarón, que se puede ver como que hubo ahí algo casual que los llevó a ofrecer un fuego extraño que el Eterno no mandó. Y no podemos usar aquí el ser los cuates o los amigos para pretender que algo que sea mi idea porque soy amigo de Dios, entonces por ende Él lo tiene que aceptar. Y no es así. Ni siquiera Abraham se atrevió a hacer algo que fuera extraño, que no le agradara a Dios. Y se pudiera decir que él traía ideas o pudo haber visto ideas sin fin. Sin fin. O sea, estamos hablando que un número exagerado de ideas que se pudieran implementar en servicio a Dios traídas del paganismo. Porque él salió de Ur de los Caldeos. Y eso, si buscamos el significado en hebreo, Ur de los Caldeos es Ur Kasheidim, la luz de los demonios. Entonces, de ahí, ¿qué luz pueden darme los demonios? Como para, entonces, ofrecerle algo al Eterno. Y ellos tenían ahí un Dios para cada cosa, como San Juditas para el amor. Y bueno, hay un montón de santos dedicados que yo ya ni me los sé, que antes me los sabía todos. Así como me sabía el rosario, me sabía un montón de cosas que no es otra cosa más que supersticiones, etcétera, etcétera. Y entonces el Eterno se aparece a Abraham como el Shaddai, que es, a mí no me vengas con todos tus dioses, yo te soy suficiente. ¿Qué es lo que significa la palabra Dai en hebreo? Suficiente. Conmigo tienes, Abraham. Entonces, el hombre sufre una desconexión desde el jardín del Edén, y cuando se construye el tabernáculo de reunión, se comienza a enmendar, porque es de las primeras ocasiones cuando se construye todo esto, donde el Eterno dice, una ley habrá para el natural como para el extranjero. Si el extranjero quiere, tendrán los dos una sola ley. Y delante de él son aceptos. Está abriendo las puertas. Pueden venir a traer sacrificio. Cuando el rey Salomón construyó el templo y lo terminó, si leemos la oración que él hizo, dice, esta será casa, no solamente para los hijos de Israel, para todo el mundo que quiera, y que quiera agradar al Eterno como él lo pide, no con sus ocurrencias traídas del extranjero, pero son bienvenidos. Entonces lo que está buscando el Eterno es enmendar la relación Dios-hombre, hombre y Dios. Creo que no podemos sacar un mensaje diferente con la porción de la Escritura, porque después de la muerte de los hijos de Aarón, lo que el Eterno hace es que dice, no quiero que entres en el santuario casualmente cuando tú quieras. De nada, suegrita. Gracias por estar escuchando. El Eterno no quiere que se haga casual y le manda a Moisés que le diga a Aarón, dile que venga una vez al año, pero es una vez al año súper importante. ¿Por qué? Porque se hace la expiación de todo el pueblo, no solamente de Aarón y su familia, sino de todo el pueblo. Y se comienza a restaurar una relación que había sido quebrada. Se comienza a cumplir la promesa del pueblo que el Eterno le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los tres patriarcas. Y de ahí para adelante nosotros tenemos el tesoro que es la palabra del Eterno, es el código, es la conducta que nosotros tenemos que seguir. Es el código espiritual, el código moral y el código ético. Porque esos valores son, especialmente el valor espiritual y moral, son los que trascienden más allá de nuestra existencia en esta vida. Porque lo ético se trata un poco, si no es bíblico, se trata de respetar las relaciones interpersonales. De eso se trata la ética.
lo que es bueno y lo malo lo decidimos en consenso, siempre y cuando no se lleve a pasar la palabra del Eterno. Entonces, si nosotros nos guiamos con estos valores morales y éticos en la palabra del Eterno, usualmente nos va a ir bien. Usualmente nos va a ir bien. Ahora, es muy interesante que así como Adán y Eva fueron expulsados hacia el oriente, no se nos tiene que olvidar que las puertas del santuario, la manera en cómo uno debe de entrar al tabernáculo de reunión es por el oriente, es por donde nace el sol. Y la puerta siempre está abierta. Tanto el hombre es expulsado hacia el oriente y las puertas se quedan abiertas. Cuando quieras regresar, aquí estoy con las puertas abiertas. Inclusive el Eterno, pareciera que, lo podemos decir figuradamente, no nos pierde de vista una vez que somos expulsados hacia el oriente. Porque Aarón, cuando viene con la sangre del macho cabrío para celebrar el día del perdón, conocido como Yom Kippur, él entra por la puerta, entra por el oriente, por donde el hombre fue expulsado del jardín del Edén. Esto es muy simbólico. Dice la escritura, en el libro de Isaías, en el capítulo 59, verso 2, dice que los pecados han hecho división entre nosotros y el Eterno. Inclusive más adelante dice, vengan y estemos a cuenta. Si nuestros pecados han sido como la grana, entonces vendrán a ser como la blanca nieve. ¿Qué es lo que quiere el Eterno? ¿Cómo se vuelven los pecados de rojo, carmesí, a ser blancos como la nieve? Si no es en un día como Yom Kippur. Inmediatamente, unos cuantos servicios de haber inaugurado el tabernáculo de reunión, el Eterno regala un día como el día de la expiación. El más interesado en restaurar la relación Dios-hombre es Dios con nosotros. Porque somos hechos a semejanza suya. Y entonces, ¿a nosotros qué más nos conviene sino alinearnos con la voluntad de Él? Entonces, ahora, ya para ir terminando, no quiero hacer esto muy extenso, encontramos algo muy interesante hoy mismo, en donde estuvo el templo de Salomón, o después el templo conocido como el templo de Herodes, que ahí podría haber un debate porque se dice que él lo reconstruyó como si hubiese estado completamente destruido, y mucha gente por ahí entiende que el tercer templo no va a venir porque ya estaba, el templo de Salomón estaba completamente destruido. Por lo tanto, si Herodes lo reconstruyó, entonces ya no hay tercer templo porque él ya lo había construido, lo cual no me convence, Pero en ese terreno donde está una construcción no muy placentera, no muy agradable, es donde se reúne el pueblo de Israel, pero en el lado oeste, no en el este. Está en la parte trasera donde estaba el templo sagrado, el que construyó Salomón. Entonces, en la puerta dorada, hoy mismo, donde es la entrada principal del templo, en el lado oriental por donde sale el sol, hay un cementerio musulmán. Hay diferentes creencias de la gente y que es, bueno, si hay inmundicia, el Mesías no va a venir porque no va a pasar por ahí porque hay inmundicia, etcétera, etcétera. Como si el Mesías, como si Metatron no tuviera el poder de soplar y mandar todo eso a fundir y entonces abrir paso para su llegada. Pero dice la escritura, eso me llamó mucho la atención, que la palabra para decir este, la dirección cardinal este, en hebreo es kedem, y tiene un valor numérico de 144. Y me llama mucho la atención que mientras hay palabras que tienen el mismo valor numérico,
Hay una cita del profeta Zacarías que está en el capítulo 14, verso 4, lo cual nos da el mismo valor numérico, 144, de la palabra Kedem. Y al leer la profecía, se me hace cosa muy interesante porque dice, y se afirmarán sus pies. Habla el profeta acerca de lo que va a ser el Eterno en los días venideros. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, en el lado Kedem, en el monte de los olivos, donde está la entrada, donde se puede ver. Si nosotros figuradamente ponemos a una persona dentro del santuario y lo hacemos que mire hacia el oriente, va a mirar hacia el monte de los olivos, donde se van a poner los pies firmes del Eterno, en sentido figurado, porque Dios no tiene pies, Dios no tiene manos, Dios es incorpóreo, infinito e invisible. Entonces todo lo que sea visible, finito y tenga cuerpo no puede ser Dios. Dice la Escritura que se pondrá en el oriente. Entonces, lo que quiere el Eterno es que cada uno de nosotros venga de regreso a restaurar la relación que se había quebrado por muchos años o por muchas generaciones. Y quiero terminar con esto que le pedí al Eterno que me recordara. Hoy en día, donde se hace oración en la plataforma donde estaba el templo, es en el lado opuesto del oriente, en el lado opuesto de la entrada, es en la parte de atrás. Si nosotros leemos el capítulo número 11 del libro de Romanos, nos daremos cuenta que dice el apóstol, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, hace una pregunta. ¿Ha desechado Dios al pueblo de Israel? Y dice, en ninguna manera. Y cuando leemos la parábola del hijo pródigo, habla del hijo menor, no del hijo mayor. Dios funciona con dos sistemas, el sistema de la gracia y el sistema del gobierno. La gracia se ha malinterpretado garrafalmente porque la gente piensa que puede hacer ahora lo que le venga en gana, pero el gobierno de Dios, mire, delante de la gracia de Dios no hay judío ni hay gentil, pero en el sistema de gobierno del Eterno sí hay judío, que es en mayor autoridad que el gentil. En el gobierno de Dios. Entonces, cuando leemos la parábola del hijo pródigo, dice que el hijo menor pide la herencia y se va. Y cuando regresa al Eterno dice que el padre de familia está muy contento porque regresó el hijo que se había perdido y mataron un toro, hicieron una fiesta, le pusieron un anillo de oro, un vestido nuevo, y después el hijo mayor regresa del campo y le pregunta a uno de los criados, ¿qué es este ruido que se escucha? Y le dice el trabajador, dice, tu papá hizo una fiesta porque tu hermano menor regresó. Y el hermano mayor le reclama al papá, padre, si yo he estado contigo siempre, no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre le responde, hijo, tú siempre has estado conmigo. Al pueblo que tú no ves, que fue echado hacia el oriente, es el pueblo que ora hoy mismo atrás del templo. Siempre ha estado allí. Nunca ha sido desechado. Eso de que fue desechado es un cuento de hadas. Yo siempre les había dicho, algo que no he repetido últimamente. Si crees en el cuento de Anastasia, recuerda que a las 12 llega tu desgracia. Ya mero son las 12. Ya pasó de las 12 acá. Entonces, no ha sido desechado el pueblo. Dios tiene un plan. El otro hijo es el que sí fue echado y tuvo que regresar. Entonces, mientras podemos rescatar 1,000,000 de cosas, sería muy bueno que nos quedáramos con este mensaje. Los brazos, las puertas siempre están abiertas.
No he conocido yo un periodo en el cual el Eterno haya dicho, se cerró la puerta, de aquí no me pasa nadie. Pero sí está por llegar. Y entonces, como dice el profeta Isaías, dice, venid y estemos a cuenta. Hay la posibilidad de que si los pecados se ven muy rojos, entonces que se vean muy blancos como la nieve. Y también explica cómo es que se expía este pecado. ¿Quién es el que lleva la culpa? ¿Qué mensaje profético nos deja celebrar el día de Yom Kippur, el día de las suertes? Y entonces nos daremos cuenta que el Eterno siempre está buscando enmendar nuestra relación. Por eso los primeros 10 mandamientos son relación hombre-Dios, Dios-hombre, y los últimos 5 hablan de nuestra relación horizontal, el hombre con el hombre. Pero enmendando una se puede llegar a la otra. Y si estamos bien con la otra entonces es súper fácil de llevar, es más llevadera. Y queremos que el Eterno haga nuestros días en esta vida más llevaderos. Y más serán así, será más posible si nosotros nos asiamos, nos sujetamos con sus principios espirituales, morales y éticos, que son los que nos van a llevar a esa elevación que el Eterno ha permitido que nosotros podamos alcanzar. Aún cuando en varias ocasiones podríamos leer un mensaje que es como muy triste en relación a lo que el Eterno le dice a Aarón, porque dice, tú espiarás el santuario a causa de todas las iniquidades de los hijos de Israel, porque lo han contaminado. Ustedes me contaminan a mí, dice Dios. Báñense, asíense, límpiense antes de que vengan a presentarse delante de mí. No te acerques para que no mueras. El mensaje es que no lo hagamos de manera casual, que lo hagamos de manera respetuosa, que lo hagamos con solemnidad. Y entonces el Eterno puede ver un corazón preparado. Y dice la Escritura que un corazón contrito y humillado no lo rechaza. Y ya lo dejo con esto, como ya le dije otras 3 veces. Cuando se inauguró el tabernáculo de reunión, y también cuando se han celebrado fiestas para enmendar esa relación del pueblo con el Eterno, y se ha reconstruido el templo y se ha vuelto a inaugurar, la gloria del Eterno baja solita sin que nadie la pida. Y los hombres que están ahí están para servir al Eterno, no para ver cosas mágicas. Y la gloria del Eterno baja solita, de manera que no se puede ministrar. Es un mensaje muy contrario a lo que vemos en las congregaciones hoy en día, donde dicen, hoy se manifiesta la gloria del Eterno, hoy habrá milagros. Y si tú lo crees, y uno dice, Señor, no sabe qué es lo que está diciendo. Si el corazón está preparado, no tenemos que andar diciendo nada. Las cosas el Eterno las hace porque es inevitable. Dios no se puede contener cuando un corazón es puro y se acerca delante de él. No se puede contener, lo tiene que venir a tocar, lo tiene que llenar. Como cuando los niños corren con nosotros a darnos un abrazo y los abrazamos, así les es el Eterno con nosotros. Que el Eterno les bendiga. Les saludo al maestro Roberto Soler desde la ciudad de Seattle, Washington. Buena semana a todos ustedes. Es tarde, pero lo hago también con motivos de dejarlo grabado porque creo que mañana no me va a dar tiempo, voy a estar ocupado. Nos estamos saludando primeramente el Eterno. Shavua Tov, bonita semana, hasta luego.